Y yo no puedo imaginar si a mí una mujer que es educada, con un montón de privilegios, a mí me abandonó el sistema. Entonces no puedo imaginar cómo abandona el sistema a tantísimas otras mujeres que están pasando por, en efecto, depresiones posparto, síndromes de estrés postraumático después de vivir la cantidad que quieras de violencias en sus procesos. Y era como, yo me acuerdo que con otro doctor, que no fue el doctor con el que nacieron mis hijos, que me decía, no, el día que vayan a nacer tus hijos, yo te entrego una hoja y ahí vas a tener toda la información del parto. Pero a mí sí me parece que tenemos que dejar de decirles a las mujeres cómo parir. Entonces, creo que Exacto. muchas veces se reconoce el impacto que tiene la dula y puede llegar a ser amenazante en ciertos contextos, ¿no? Recordar, recuérdate, recuerda quién eres, recuerda lo que puedes. Eso es lo que hacemos las dulas, es lo que tendríamos que estar haciendo. Y sí, en México no tenemos mucho espacio de trabajo, la verdad, ni en lo privado ni en lo público. Hola, bienvenidos a Crear Transforma. Este es un espacio para inspirarte, para motivarte a que te declares creador a través de historias excepcionales de personas increíbles que vienen a compartir su alma. Así que te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Hola, bienvenidos al podcast Crear Transforma. Yo soy Marion Cortina. En este episodio nos vamos a adentrar con una dula de nacimiento y una dula de fin de la vida. Nos vamos a adentrar mucho en qué pasa en estos procesos iniciáticos y de despido. Un poco cuál es la forma que nos podemos preparar de una mejor manera, especialmente si vamos a tener hijos. Vamos a adentrarnos mucho en el poder que tienen las mujeres acerca del parto, un poco de herramientas prácticas que se pueden utilizar tanto en el embarazo como en el parto, como en el posparto, y un poco también información acerca de acompañamiento en estas etapas tan cruciales que tenemos no solo las mujeres, sino las familias en general. Nos vamos a adentrar también muchísimo en una conversación muy rica acerca de qué pasa en estos momentos al final de la vida. Así que le quiero dar la bienvenida el día de hoy a Maya Suárez. A Maya Suárez la conozco desde hace 7 años, 8 años creo, por ahí. Yo creo que como 8. 8 años, Pues sí. exacto. En donde Maya fue mi dula en el nacimiento de mis 3 hijos y me hizo una gran diferencia en poder haber tenido 3 partos sin intervenciones, sin medicamentos, sin absolutamente nada, que para mí fueron muy importantes. Y ella, además de no solo ser mi dula, pero también es dula de fin de vida y tiene más de 13 años habiendo acompañado a cientos de familias y mujeres en su proceso perinatal y de transformación. Es educadora perinatal certificada, creadora del programa Maternarte en lo Sagrado y fundadora del colectivo Florecer desde la Cicatriz. Ella combina su conocimiento con una visión holística de la maternidad y de una forma, en mi opinión, muy sabia. Es terapeuta de temazcal, aprendiz de las abejas y gran parte de la misión que tiene Amaya, que resuena mucho conmigo y por lo que me inspira tanto, es porque se dedica a empoderar a las mujeres para poder abrazar su trascendencia y su maternidad desde lugares sumamente sagrados y conscientes. Así que, bienvenida, queridísima, qué gustazo tenerte acá, que por fin Muchas se nos gracias. hizo. Por fin se nos hizo. Sí, aquí andamos. Exactamente. A mí me encantaría abrir este episodio con tus experiencias de parto, que creo que son cruciales en lo que te has dedicado a ser dula de nacimientos, Sí. porque creo que tú misma en primera mano viviste lo que es vivir desde una cesárea en un sistema obstétrico tradicional Sí. y un parto empoderado en casa. Entonces prácticamente tienes como los dos extremos. Tengo los dos extremos posibles. Sí. Exactamente. Cuéntanos un poco cómo fueron estos partos y cuál fue el impacto que te dejó cada uno de ellos. A ver, hablar de del primer nacimiento o el nacimiento de mi primer hijo es muy fuerte porque te cuento un poco de chisme. Mi familia está muy involucrada en este nacimiento y esto no lo había hecho nunca, pero el obstetra que me atendía en ese momento es la misma persona que me atendió, bueno, que me recibió a mí. Es una persona a quien yo quiero muchísimo, pero a partir del nacimiento de mi hijo, después de que yo quedé tan lastimada, y no digo que por él, o sea, pero sí por el sistema y por cómo se hacen las cosas, yo quedé sumamente lastimada con síndrome de estrés postraumático y demás. Se rompió la relación por completo y eso ha tenido estragos en pues, los vínculos familiares ya hasta ahora, 12 años después. Entonces, pues sí, ha sido, esa cesárea sacudió literal
todos mis cimientos, ¿no? ¿Qué pasó en ese nacimiento? Pues bueno, a ver, independientemente de las causas de por qué tuve o no tuve una cesárea, a mí de lo que me gusta como compartir es lo que me pasó después, ¿no? Mi cesárea fue una cesárea como cualquier otra. ¿Pero No fue cesárea de emergencia? No fue una cesárea de emergencia, o sea, en realidad el motivo de la cesárea fue, llamémoslo, desproporción cefalopélvica. Yo hago bebés muy grandes, ¿no? Este bebé pesó 4 kilos, ¿no? Entonces era un bebé muy grande. Probablemente fue una cesárea necesaria. Yo no digo que no, que haya sido completamente innecesaria. Pero yo me quedé muy rota, muy rota. Y aquí es cuando hablo del sistema. Era una mamá recién nacida, como tantísimas que están haciendo hoy allá afuera, que me sentía turbada mentalmente, me sentía tenía pensamientos súper intrusivos todo el tiempo. Cuando buscaba apoyo, buscaba ayuda, no había quien me ayudara, ¿no? Y entonces, ya tienes depresión postparto, pero yo no estaba deprimida, yo no tenía depresión postparto. Entonces, clavándome en el tema, que la verdad yo ya estaba bastante inmersa en esto, yo me autodiagnostiqué con síndrome de estrés postraumático, porque eso era lo que tenía, ¿no? Y después ya, obviamente, ese diagnóstico se corroboró, pero a mí me abandonó el sistema. Y yo no puedo imaginar si a mí una mujer que es educada, con un montón de privilegios, a mí me abandonó el sistema, entonces no puedo imaginar cómo abandona el sistema a tantísimas otras mujeres que están pasando por, en efecto, depresiones postparto, síndromes de estrés postraumático después de vivir la cantidad que quieras de violencias en sus procesos. Entonces, así empezó mi maternidad. ¿No? Así empezó mi maternidad, que hoy, como dentro de mi proceso, creo que así tenía que empezar. Porque yo sabía que, o sea, para mí el parto era como una cosa que de verdad quería vivir. Yo no sé si quería tener partos o quería tener hijos. O sea, a mí se me antojaba un montón parir, ¿no? Entonces, el que yo haya empezado con una cesárea estuvo chingón, porque me rompió y me puso los pies en la tierra, así de, no, a ver, reina. O sea, eso era un trip de tu ego, ¿no? Era un trip de tu ego y algo que querías hacer porque estaba padre, ¿no? Después ya lo pude vivir. Claro. Y cuéntanos la segunda, que además fue un nacimiento empoderado, en casa, con una preparación muy distinta, con personas distintas. Sí. ¿Cómo fue ese nacimiento? Este nacimiento fue impresionante, porque además fue muy largo. Tuve un trabajo de parto súper largo. Yo empecé con contracciones el 24 de diciembre y mi cría nació el 31 de diciembre. Entonces, ya sabes, esta semana que para todos es como este tiempo del niño tiempo, que no sabes si es lunes o si son las 12 del día o si ya comiste o si comiste bacalao. Y todo es como, ¿en qué momento? Y además, pues, en trabajo de parto eterno, ¿no? Entraba y salía de contracciones, y bueno, finalmente el bebé nació el 31 de diciembre en mi casa. Fue empoderado desde la mirada en que yo decidí todo. Después de tener una cesárea, no es lo más recomendable tener un parto en casa, y se los digo, el parto vaginal después de cesárea no es la mejor opción en casa. Sin embargo, yo decidí asumir todos los riesgos. No digo que esté bien o que esté mal, simplemente yo así lo decidí. Yo ya era dula en ese momento y había visto de todo en los hospitales. Y por mi experiencia, o sea, mi experiencia personal y mi experiencia profesional, yo decía, ¿cómo voy a parir en un hospital después de todo lo que sé, después de todo lo que he visto y después de lo que yo viví? Es que decía, es que no voy a poder, y no hubiera podido. La única forma en que yo, Amaya, pude tener un parto vaginal era haciéndolo en casa, y así lo hice. Fue una experiencia poderosísima, fue una experiencia reparadorcísima, donde estuvo quien tenía que estar. Para mi rezo para ese parto era que en este parto estén quienes tengan que estar, y para quienes este parto vaya a ser igual de trascendente que para mí. Y así fue. Así fue. Mi partera se graduó con mi parto, ¿no? Mi dula iba a ser otra de mis amigas y terminó siendo mi dula, la que había tenido también una cesárea y que para la que ella también fue transformador. Terminó llegando mi hermana de casualidad, ¿no? Y entonces, pues así fue. O sea, así tal cual fue, ¿no? Y pues
Se los recomiendo. Está bien padre. Hablemos un poco acerca de este rol que a mí en lo personal, mi experiencia se me hizo crucial, pero el sistema obstétrico no lo ve para nada crucial, y es el de la dula Sí, en el trabajo de parto. sí. Cuéntame un poquito acerca de tus investigaciones y lo que has vivido como dula. Yo creo que es importante, Mariona, aquí hablar como de contextos, ¿no? En el contexto del que tú y yo estamos hablando es un contexto muy acotado. Estamos hablando de una clase privilegiada, particularmente en la Ciudad de México, en hospitales privados y tal. Ahí, ese es el contexto en el que yo trabajo, en el que yo me muevo. En otros contextos, en otros países, quizás la figura de la dula no es tan relevante porque están las matronas, porque hay otras figuras que hacen lo que nosotras hacemos. En este contexto, en México, donde los partos están tomados principalmente, o bueno, no quiero decir tomados, pero donde los atienden principalmente hombres, ¿no? Tanto los ginecólogos son hombres y los pediatras son hombres y todos son hombres. La importancia de tener a una mujer es enorme. ¿Por qué es enorme? Porque nosotras siempre hemos parido con otras mujeres. Desde toda la vida. O sea, toda la vida. Las parteras han sido mujeres. Y siempre hemos parido con nuestra mamá, con la prima, con la hermana. La aparición de los hombres en la figura del parto, o bueno, en el espacio del parto, es muy nueva en la historia de la humanidad. Y está ahí escritos que María Magdalena era partera. Pues seguramente, no me Hay ciertos extrañaría. escritos ahorita con que está saliendo los nuevos Sí. evangelios y mucha información Sí. nueva que era partera. Pues sí, o sea, pues sí, porque además los nacimientos y las muertes siempre habían sido cosa de mujeres, ¿no? Esto es asunto de mujeres. Nosotras somos las que recibimos, a las que despachamos. ¿Y la muerte también? Sí, en muchísimas culturas se ve eso, que quienes preparan los cuerpos son mujeres, quienes se encargan de los entierros son las mujeres. Sí. ¿No? Y está cañón que es el único vehículo con el que podemos llegar a la Tierra. Entonces, Exacto, exacto. Entonces, es importante la figura de una mujer que no sea una doctora, ¿no? Que no sea una doctora, que no sea personal médico, que esté ahí. No estamos ahí para empoderar. El poder ya lo tenemos nosotras, todas las mujeres. Yo creo que la figura de la dula es para recordar. Recordar, recuérdate, recuerda quién eres, recuerda lo que puedes. Eso es lo que hacemos las dulas, es lo que tendríamos que estar haciendo. Y sí, en México no tenemos mucho espacio de trabajo, la verdad. Ni en lo privado ni en lo público. Y a mí me parece que está muy grave. O sea, es muy, muy grave porque, repito, en otros contextos, en otros países, el acompañamiento es constante. Constante por las midwives, parteras, por las matronas, por las comadronas. Están constantemente acompañando a sus mujeres. No quiero decir que no sean violentas ellas. Quizás también hay violencia en esos sistemas. Pero sí, es importante estar con otra mujer. Es Totalmente. importante estar con otra mujer. Además, veo que esta figura en México, algo que me sorprendió mucho en el nacimiento de mi segunda hija, que fue Sí. pleno COVID, ¿no? Sí. No había ningún hospital en toda la Ciudad de México que aceptara dulas, Sí. excepto uno, Así es. en la Roma. Así es. Y esa decisión como de decir, ok, es COVID, pero todo lo demás se queda igual, entra el mismo personal de seguridad, entra el mismo personal de limpieza, entra los mismos proveedores. O sea, todos los sistemas de los hospitales funcionan igual, ¿no? El personal de la cafetería, o sea, todo es igual, excepto la dula. Sí. Era como, wow. Qué impresión que haya sido la única figura que hayan quitado, cuando creo que, digamos, si ves obviamente la nómina de un hospital, yo creo que tiene muchos otros puestos, ¿no? Que quizás en un episodio de como el COVID podrían ser no tan imprescindibles. Otros, por supuesto que sí, o sea, personal de limpieza, pues sí, obviamente se necesita, ¿no? Pero como que ese impacto fue como, wow, o sea, yo siento que la sociedad y el sistema médico no ha entendido bien qué es lo que hace una dula. No. ¿Y por qué es tan importante una dula? Sí, no, gracias por traer eso a colación, porque yo creo que apenas nos estamos dando cuenta de lo que pasó, ¿no? En COVID, ¿no? O sea, en esos tiempos nos están empezando a caer 20. Sí, hace poco estaba yo recordando que ya había pasado mucho tiempo de la pandemia y ya a nadie le pedían pruebas de COVID
pero a las dulas sí. Sí. Los niños ya iban a la escuela, los doctores, o sea, todos, a las embarazadas no les pedían pruebas de COVID, pero a las dulas sí. Teníamos que presentar una prueba de COVID para poder acompañar después de que ya, o sea, ya Claro. estábamos en el 2022. O sea, entonces es muy interesante porque es como así de, órale, seguimos aquí en la quema de brujas y en este microsistema que es la obstetricia y que es así, pues las dulas somos las brujas Claro. a las que hay que quemar. Sí, hay una frase de Marco Aurelio que dice que cuando algo tiene mucho poder empieza a ser amenazante. Exacto. Entonces, creo que Exacto. muchas veces se reconoce el impacto que tiene la dula y puede llegar a ser amenazante en ciertos contextos, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, hoy, digo, te cuento, hoy nos damos cuenta las dulas de lo que va pasando y hoy sabemos que cada vez más médicos se nombran a sí mismos como proparto y les recomiendan a las familias que no tomen cursos, que no tomen cursos porque ellos ya les van a proveer todo lo que necesitan porque ellos son proparto respetado y humanizado, que no necesitan dulas, que no necesitan curso de preparación para el parto, que no necesitan nada, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, todo lo que amenaza hay que oprimirlo, esconderlo y quemarlo. Totalmente. A mí me gustaría que describieras de todos los nacimientos que has tenido, ¿cómo describirías qué es la experiencia de un parto sin medicamentos? ¿Y qué es lo que transforma en el cuerpo y la mente de una mujer y la pareja al vivirlo de forma natural, sin intervenciones? Mira, hemos parido sin intervenciones por toda la historia de la humanidad. De 200,000 a 300,000 años. O sea, llevamos ni 15 minutos de la historia usando cosas para parir, ¿no? Está bien, está mal. Pues mira, qué bueno que exista, porque pues evidentemente muchas vidas se han salvado, pero el tema ahorita, Marión, es que muchas de las mamás y de los bebés que hoy están muriendo en los hospitales en el parto, ya no es por lo que faltaba, ahora es por el exceso de intervenciones. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que un parto sin intervenciones no puede nada más, hoy por hoy, no puede nada más ser así de, me voy a aventar un parto sin intervenciones, pero con mi doctor que es un carnicero, con mi pediatra que me va a separar de mi bebé, con mi marido que no me va a mirar en el parto. Hermana, o sea, bloquéate, o sea, la vas a pasar muy mal. Me parece que aquí lo que tenemos que hacer es realmente tener una mirada ecosistémica. Para que una mujer pueda parir tranquila, necesita un ecosistema que la soporte. Y eso es lo que no está sucediendo. Eso es lo que no está sucediendo. Entonces, cuando ese ecosistema está generado para que esta mujer pueda ir a sus obscuridades y ir por su bebé a las estrellas y todo lo que quieras, entonces su pareja también se subirá al viaje, ¿no? A esta nave espacial. Pero para esto necesitamos hacer un contenedor primero. Parir así nada más o pretender hacerlo y que sea precioso en un hospital público de volumen en México es una desgracia. Pero las mujeres están dando a luz en condiciones espantosas. Espantosas. Y no es el hacerlo con o sin medicamento, es en dónde lo están haciendo, cómo las están tratando, qué están escuchando cuando están dando a luz. Claro. Eso es lo que hace la diferencia. Y al bebé también, o sea, creo que Por supuesto. el hecho de que, por ejemplo, nazca un bebé en un parto en agua, donde tiene la misma temperatura de agua calientita que cuando está adentro, con las luces un poco más bajitas, que lo primero que haga el bebé es llegar a los brazos directos de mamá y papá, de reconocer las caras, Sí. ¿no? O sea, justo en el momento de parto, cuando es, digamos, parto humanizado, llega a haber estos momentos sublimes, donde notas una presencia distinta Sí. en el cuarto. Y Sí, lo estás es. atestiguando que está llegando una nueva alma directo de la fuente. Y estos son los primeros momentos de vida en la Tierra. Sí, Ahora así tú es. ves otros, por ejemplo, cesáreas en otros ambientes que tienen la luz así blanca, todo lo que da, que tienen la música del doctor, que chances como video, kill the radio, ustedes así, tan, tan, Sí. ¿no? Sí. De repente abren así la panza, sacan al bebé, lo voltean, no sé qué, le ponen la inyección de la vitamina K. O sea, también el bebé para esa llegada al mundo es como, ¿qué es este evento traumático? ¿A dónde No llegué? digo que el parto natural, sin intervenciones, no sea traumático, pero siento que quizás Sí. suena un poco más, un poquito más llevadero.
No, claro, no, o sea, Aunque claro, obviamente claro. es traumático el nacimiento para cualquiera, ¿no? No tiene que ser, yo digo. O sea, como que se habla mucho eso, del primer trauma es el nacimiento. A ver, sí, o sea, hay quien dice eso, pero yo creo que sí podemos hacerlo bonito, ¿no? O sea, me imagino que debe de ser súper complicado salir de la Tierra, ¿no? O sea, debe de ser como, imagínate, ir ahí en un cohete, atravesando la atmósfera y saliendo de la Tierra debe estar cabrón, ¿no? Pero ver a la Tierra desde afuera debe de ser hermoso. A mí me parece que eso es lo mismo que les pasa a los bebés. Está cañón nacer, pero estar sobre el cuerpo de mi mamá y verla debe de ser, es hermoso. Es hermoso, es toda la seguridad, Es la hermoso, a lo que protección, huele, o sea, la leche. Sí. como en mi acompañamiento y en este tema que tengo entre el nacimiento y la muerte, yo me imagino, o bueno, no sé cómo vivan los demás, pero yo creo que yo toda la vida he vivido como con esta esperanza de Dios, ¿no? O sea, como que Dios o diosa o el universo me va a encontrar del otro lado del puente cuando me muera, ¿no? Y es como esta voz constante que me ha arrullado a lo largo de toda mi vida. Me imagino que así es un poco para los bebés, o más bien quizás lo recuerdo. Recuerdo que así fue un poco para mí, ¿no? Estar en el vientre de mi mamá y escuchar a lo lejos la voz de mi mamá y de mi papá y anhelar profundamente, con todo el miedo que implica el nacimiento, anhelar también profundamente encontrarme con ellos, ¿no? Con estos seres magníficos que después ya llega la adolescencia y se nos deconstruyen, ¿no? Pero bueno, o sea, en ese momento, Sí. o sea, con estos seres magníficos con los que ya me quiero encontrar. Entonces, sí, hay trauma en el parto, puede ser, pero también creo que podemos evitarlo. Creo que podemos evitarlo y también lo podemos evitar en las cesáreas. O sea, también en los partos con intervenciones se puede evitar el trauma. Yo sí creo que hoy, después de tantos años, creo que antes para mí lo más importante era la lucha contra las cesáreas por mi propia vivencia, ¿no? Y hoy creo que para mí, más que evitar intervenciones, es que el trato para las mujeres se vuelva exquisito, que se vuelva muy individualizado, porque hay mujeres que sí van a necesitar una intervención y qué bueno que existan los medicamentos para que se puedan, no sé, o sea, inducir los partos. Qué bueno. Pero a esta mujer hay que tratarla entonces con suavidad porque su parto va a ser mucho más rudo, ¿no? Entonces hay que tratarla con suavidad. La violencia no está en la intervención, la violencia está en el trato, ¿no? Hace poco preguntaban en mis redes, ¿qué les parece que es más traumático, el parto o el trato en el parto? Pues por supuesto que el trato en el parto. Puedes tener una cesárea de emergencia, ¿no? Y tremenda. Pero si eres tratada con suavidad, si te miran a los ojos y te explican lo que está pasando, si a tu bebé es tocado con suavidad, con ternura, si es puesto sobre tu pecho con cuidado, entonces eso no va a ser traumático, va a ser una experiencia fuertísima, ¿no? Pero a lo mejor en vez de que sea traumático, terminas agradecida. ¿No? Si eres tratada con humanidad, con respeto, con suavidad, con cariño. O sea, creo que de eso tendría que ir el parto humanizado. O sea, el parto humanizado no nada más es de nacer en agua. Y el de parto, tomar en consideración a la mujer, ¿no? a la mujer como un ser humano, al bebé como un ser humano sintiente. Sintiente, el bebé siente, el bebé escucha. Es muy fuerte que tengamos como tan normalizada la violencia en uno de los momentos más vulnerables de la vida humana, que es cuando estás pariendo y cuando estás naciendo. Nos parece ultra normal meter dedos en vaginas y sacar dedos de vaginas sin permiso, o sea, ¿sabes la cantidad de mujeres, Marión, que en terapia perinatal, posparto y tal, me hablan de cómo se sintieron violadas después de un tacto y cómo no pudieron recuperar su vida sexual, no por el parto, no por la episiotomía, por los tactos, por los la tactos. violencia en los tactos. Ajá. Sí. Que a lo mejor que a lo mejor lo hacen en súper buena onda para ver cuántos centímetros de dilatación tienes, pero ya lo hicieron 17 veces. Claro, que no es necesario. Ajá, o sea, entonces, 17 veces. Y no pueden recobrar su vida sexual por los tactos, por el pensamiento, o sea, nada más por regresar a ese lugar. Está cabrón. Totalmente. Algo que yo creo que el mejor libro que leí para ese momento del nacimiento fue el del Guía del Nacimiento de Ina May. Sí. Y hablaba mucho acerca de varias cosas para ayudar a tu cuerpo. Y uno era poder estar en un ambiente primero seguro,
porque el cérvix es como un esfínter en donde Sí. es como si estás haciendo pipí y entra alguien y te espanta, pues automáticamente vas a dejar de hacer pipí, o sea, involuntariamente, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el esfínter. Si tiene miedo, pues eventualmente el cérvix no se va a abrir, ¿no? La segunda, luz bajita, el tema de estar en agua que ayuda a quitarte el dolor, el mover las manos, el abrir la garganta, el cantar, el moverte, estar entre cunclillas, parada, etcétera. Y se me hizo muy impresionante que hubiera este libro que te daba como estos hacks, estos tips para acelerar el proceso de parto, para que te Sí. duela menos, para este acompañamiento, y que en el sistema obstétrico tradicional nadie te contara de eso. No. Y era como, yo me acuerdo que con otro doctor, que no fue el doctor con el que nacieron mis hijos, que me decía, no, el día que vayan a nacer tus hijos yo te entrego una hoja y ahí vas a tener toda la información del parto. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo? Yo tengo que saber, o sea, me da curiosidad, quiero entender mi cuerpo, quiero llegar más allá. ¿Y por qué crees que toda esta información, de estas formas de las cuales llevamos pariendo muchísimos años y llevamos teniendo ese poder, por qué crees que hoy en día se le quita ese poder a las mujeres? A ver, nos vamos por aquí súper brujiles, ¿no? O sea, pero ¿qué cosa hay más poderosa que una mujer pariendo? En serio. O sea, en serio, ¿qué hay más poderoso que eso? No sé, o sea, no sé. Yo no he visto a ningún ser humano en ninguna otra situación que esté en una explosión de poder tal. Entonces, se me hace muy cañón más bien que como, o sea, esta necesidad, vamos a nombrarlo el sistema, porque no está padre hablar de individuos, que el sistema tiene de, ¿cómo se dice Teima? Domar. De domar a las mujeres, ¿no? De domar a las mujeres en el parto. Hay que domesticarlas, domarlas, oprimirlas. Esto lo vamos a domar, esto lo vamos a controlar, esto va a ser nuestro, ¿no? Esto lo vamos a colonizar, ¿no? Es una obsesión, ¿no? Y que en los procesos de reproducción asistida lo mismo, ¿no? O sea, todo está como tratando de ser domado, domesticado, así, con banderas por todos lados. A mí me parece impresionante la necesidad que tiene el sistema de seguir oprimiendo eso, de seguir oprimiendo esto y de negarle. Es que ahorita tú lo acabas de plantear. Te dan una hojita donde seguramente decía cuándo le tienes que llamar al doctor, cada cuántas contracciones, esto es el tapón mucoso, si acaso, a lo mejor ni eso decía. Y pues llámame a este teléfono y si no te contesto el fin de semana, entonces llámale a mi asistente, ¿no? Y esa es la información que tú tienes que saber del parto. ¿A quién se está poniendo en el centro? Al médico, ¿no? Qué cañón que estemos negándoles a las mujeres el leer estos libros como los de Aina May, leer otros, ¿no? O sea, meterse a cursos. O sea, es increíble vivirnos enteras, Sí. ¿no? O sea, digo, tú lo sabes, yo lo sé. Es increíble saber lo que pasa con nuestro cuerpo. Es fascinante. El nacimiento es fascinante. No es que yo sea una fan. Es fascinante. Y de hecho también hay pediatras, por ejemplo, Pablo Tich, que dice, Sí. mi momento más preciado y más importante es los nacimientos, más Claro. que dar consultas y demás, es cuando veo a la mujer así completamente como conectada y, ¿me entiendes? Ese momento de ya está a punto de nacer, me dice, es lo más increíble que existe. Lo más increíble. A ver, luego quienes nos dedicamos al nacimiento, a ver, somos medio junkies. O sea, somos medio junkies del nacimiento, de verdad. Yo cuando pasa así tipo un mes y no he ido a un parto, yo ya empiezo, o sea, y que hasta mi pareja se da cuenta. O sea, porque empiezo a querer armar pedos, a generar conflicto. O sea, ¿sabes? Necesito algo que nutra esta adrenalina y como una gran maestra que tengo, necesito oler oxitocina ajena. O sea, ¿sabes? Es un portal Claro, es un portal. poderosísimo. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? ¿Cómo Porque negarlo y además, cómo sí. negárselos a las mujeres? O sea, creo que tú y yo que ya pasamos por ahí, nos toca pasar esta estafeta a las que vienen. A otras. No se lo pierdan. Totalmente. No se lo pierdan, no se pierdan de sí mismas. Porque sí siento que es un rito de paso muy importante. Ahorita Sí. entramos a los ritos de paso. Una de las como lecciones que me llevé mucho de este libro de Ina May era que hablaba acerca de que falta poder nombrar más y compartir más historias positivas de los partos y de los nacimientos, porque generalmente se escucha la emergencia, la tragedia, todo este tipo de cosas que generan morbo, pero también existen partos orgásmicos, partos luminosos, partos que se convierten en rito de paso,
partos completamente espirituales porque como segregas DMT, estás literal en una ceremonia de psicodélicos espiritual conectada, estás en otro plano. Entonces, creo que también compartir ese tipo de información es muy valiosa para que también las personas puedan tomar la decisión de qué tipo de parto quieren tener. Claro. Porque a veces ni siquiera la decisión la pueden tomar. Totalmente. ¿Sabes qué? Esto es bien interesante y esto es algo con lo que me he enfrentado a lo largo de todos los años. Las mujeres que tienen buenos partos, por lo menos en este contexto, no se atreven a contarlos. Uno, porque les da pena, porque todas están contando sus cesáreas programadas, o muy cómodas o muy traumáticas. Dos, porque de alguna forma como que sienten que o las van a devaluar, ¿no? O por hippies o por que quieren llamar la atención, por lo que quieras. Pero las mujeres sienten que no hay espacio para esas historias positivas de A mí nacimiento. me pasa. Yo esa es la primera vez que hablo acerca de, o sea, a fondo con eso. Bienvenida. Hasta platicar de esto. Sí, la verdad sí creo que es importante. A mí no creo que lo que me cuesta es como que no es desde una intención ni de presumir ni de mucho menos para nada. Es una intención de poder compartir una posibilidad que por lo menos en mi caso a mí me cambió la vida y me cambió mi entrada a la maternidad el haber podido tener ese tipo de nacimientos. Y además fue tu vivencia. ¿Por qué? Me cuestiono muchísimo, ¿por qué creemos que no es válida esa forma de parir? ¿Por qué las mujeres se avergüenzan? Y déjenme decirles, ahora yo me voy a poner de este lado de la cámara, tuvo 3 partos espectaculares. No X le fue bien, no. Tuvo 3 partos espectaculares y diferentísimos entre sí y nos las pasamos súper bien. Gracias. Y gracias a ti, querida, porque estuvo, o sea, tú me ayudaste a transitar muchos momentos cruciales e importantísimos. Yo te quiero preguntar, si llevamos teniendo o dando a luz, ¿no? Que me gusta ese término de dar a luz, que la luz habita dentro de las mujeres, de forma natural y sin intervenciones por miles de años, ¿por qué hoy en día existe una falta de confianza en que las mujeres puedan parir? Yo escucho mucho como no, tengo miedo que me voy a romper, tengo miedo que me voy a morir, tengo miedo, como todos estos miedos como de incapacidades, cuando es como, oye, tu cuerpo sabe qué hacer, ya tienes toda la información adentro de ti. ¿En qué momento estás desconfiando de lo que tu cuerpo puede hacer? Es muy fuerte y yo creo que esto es pues toda una cosa histórica que podríamos aquí ponernos a hablar de esto mil años, ¿no? A ver, esto es una cosa ultrapatriarcal, ¿no? Y por el otro lado, sabemos que en el marketing, ¿qué se hace? Se genera una necesidad o un dolor, ¿no? Y entonces ahí le generas generas un producto para que te consuman, ¿no? Entonces, si a las mujeres les dijeron que en los hospitales iban a estar mejor y después les dijeron que ya había una cosa para que se les quitara el dolor, del cual a lo mejor ellas ni siquiera eran conscientes, ¿eh? O sea, sí les dolía, pero pues lo tenían como muy asumido y listo, ya está. No, pero ahora es que sí lo necesitas. Tú necesitas que te pongan una anestesia. Ah, ok, puta, está perfecto. Esto es la modernidad, ¿no? Y luego viene el método psicoprofiláctico. No quiero aquí alarmar a nadie, ¿no? O sea, pero yo evidentemente estoy certificada para dar clases de psicoprofiláctico. No doy clases de psicoprofiláctico, porque me parece que es precisamente lo mismo. Es decirle a la mujer cómo tiene que parir y qué tiene que hacer para que no le duela y qué tiene que hacer para que no sienta. Y si yo te digo, yo te voy a decir a ti lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que respirar, qué tienes que pensar, en qué posición te tienes que poner, para que entonces, si tú sigues mis instrucciones, entonces no te va a doler. De entrada, ¿por qué tenemos tanto miedo al dolor? Somos una sociedad aterrorizada del dolor, cuando el dolor no manches, es una tecnología de comunicación de nosotros mismos con nosotros mismos muy cañona. Y es lo mismo en el parto, ¿no? De entrada, ¿por qué tenemos tanto miedo al dolor y a la incomodidad? Cuando el dolor y la incomodidad, lo sabemos, nos lleva después a renacer, a explotar, a ser nuevos. Sin dolor y sin incomodidad no creces, no naces. Así, punto pelota. No hay más. No hay más. Y es lo mismo en la maternidad. Sin dolor y sin incomodidad, no naces madre. Lo siento. No, o sea, tiene que haber incomodidad en esto. Entonces, ¿por qué es? Pues no sé, podría aquí sacar un montón de conjeturas.
Pero a mí sí me parece que tenemos que dejar de decirles a las mujeres cómo parir, tenemos que dejar de decirles a las mujeres qué hacen sus partos y más bien tendríamos que callarnos la boca y sorprendernos por lo que va a hacer cada una de ellas. Claro. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo va a tener esa información? Somos ¿No? impresionantes, Sí. de verdad. También una de las cosas que encontré ahí en la literatura que se me hizo muy interesante era que decía que los órganos sexuales tienen la habilidad de hacerse grandes, de hacerse chicos sin arruinarse. Y tú lo ves todo el tiempo, por ejemplo, con el pene, ¿no? Claro. Se hace grande, se hace chico, no se arruina, no necesita cirugía de reconstrucción, no necesita nada de eso y chance pasa varias veces al día o varias veces a la semana, ¿no? Igual pasa con la vagina y la vulva. Tiene la habilidad de hacerse grande y hacerse chico sin arruinarse. El tema de meter episiotomías y el tema de meter este tipo de intervenciones son ya cosas mayores y la recuperación es distinta, que si tú te desgarras un músculo, la reparación de un músculo desgarrado funciona de una forma más orgánica, más natural, cuando solito Sí. el músculo empieza a regresar a que le metas un cuchillo y vuelvas a coser los músculos. Obviamente si Sí. llega a ser algo mayor, pues sí, pero... Y creo que mucho, digamos, en esta como preparación, es como si vas a correr un maratón un día, pues oye, te preparas, vas ahí testeando tus tenis, Claro, ¿no? claro. Vas ahí como que saliendo a correr 5 kilómetros, cómo te sientes, 10 kilómetros, vas haciendo cosas que te van preparando para correr tu maratón. Pasa lo mismo en el embarazo. Sí. Vas ahí empapándote de cosas, está la terapia de suelo pélvicos, hay muchas Sí. cosas que te ayudan a que no te desgarres, a que no necesites una episiotomía. Igual, parece que esto se queda como en algo de nicho, cuando creo que debería de ser abierto en México. Y hay varios países europeos que, por ejemplo, para parir tienes que llegar a utilizar estas cosas como el epino y este tipo Sí. de entrenamientos para que llegues al parto preparada. Y aquí es como, "Shh, hay una clínica por ahí que lo maneja, pero como que nadie sabe, Sí, ¿no?" no. Estamos al medievo. O sea, esa es la realidad de las cosas. O sea, en México y en Latinoamérica las prácticas obstétricas son medievales. Sí. O no tengo otra forma de expresarlo. Y también sabes que ya no me importa. Antes cuidaba más lo que decía con respecto a esto, pero ya me da igual. Son medievales. Son medievales, no hay otra forma. En otros países, todos los lugares donde van a nacer bebés existe la posibilidad de nacer en agua. Y en México, en lugar de abrir más lugares para que tengan las mujeres opciones de agua, los cierran. Ya ahorita ya O sea, es, los van ya es- sí, cerrando. ya no se puede. No, vamos a cerrar, no, porque la contaminación de no sé qué. Sí, Lean, estudien, ahí está la investigación. Ah, no, pero aquí no hay investigación. claro, que los países de cesáreas más altas en el mundo son, por lo menos de este lado de Sí. Occidente, Brasil, México, Estados Unidos. Sí, Europa, sí, por sí, ejemplo, sí. lo tiene bastante, mucho más abierto. Italia, otros Sí, no, países. total. ¿No? Ah, mira, Italia y España están ahí, como batallándole, Medio. pero bueno, o sea, están Más mejor que abierto. aquí. Sí. Hay un video italiano que Sí. hace justo, que explica un poco, dura además como, no sé, poquitos minutos, pero que explica mucho el proceso de parto como si fuera una relación sexual. ¿Qué relación hay entre el sexo y el parto? Ese video lo suelo usar en las clases que doy. Toda. O sea, parir es la culminación de un evento sexual. Usamos las mismas hormonas que usamos para tener relaciones sexuales. Por lo mismo, vuelvo a esta cosa de ecosistema, necesitamos el mismo ambiente. O sea, nos va a costar un montón de trabajo tener un orgasmo así chingón, así explosivo, expansivo, con una luz como la que tenemos aquí apuntando a nuestros genitales y con 4 personas viéndonos y diciéndonos cómo tenemos que contraer el piso pélvico para que nuestro orgasmo sea mejor. Yo no sé si yo creo que yo no me vengo. Sí, no, y además O sea, tener una intravenosa y tener un aparato en la panza y tener Sí. no poderte mover y tener gente que te esté diciendo qué hacer, o sea, totalmente te está desconectando de ti, del momento, ¿no? De la sexualidad. de la sexualidad fíjate que de todos los procesos fisiológicos. A ver, imagínate lo mismo, comer. Te vas a sentar a comer, tú tienes un montón de hambre, te vas a sentar a comer, pero enfrente de ti hay 4 señores con una bata, te están apuntando con diferentes luces a tu boca y te están diciendo cómo masticar, se te quita el hambre, ya no quieres comer.
O sea, son cosas que hacemos porque sabemos y que además están también vinculadas al disfrute, al gozo. Vivir es gozoso, comer es gozoso, Claro. ¿no? Y coger es gozoso, parir también puede ser gozoso. O sea, la vida quiere vivir. Y entonces siempre va a ser los procesos fisiológicos gozosos. Pero, si nos dicen cómo, entonces ya no se vuelve tan divertido. Sí, totalmente. Me gustaría también hablar un poco acerca de todas estas redes femeninas, ¿no? Desde que te conozco, has hecho círculos de mujeres, has Sí. hecho temazcales con mujeres, has hecho certificaciones, cursos, etcétera, y el poder de las mujeres juntas. Creo que lleva muchísimos años, desde carpas rojas, desde no solo formas de parir, pero formas de ayudarnos, de sanar, de curanderas, de N mil cosas a lo largo de la historia, de este poder y esta unión que existe entre las mujeres y el impacto que tiene. A través de tu práctica, qué es el impacto que has visto que tienen estas redes de mujeres? Imagínate el impacto que han tenido en mi vida, que yo creo que en algún momento dejaré de acompañar partos. Pero nunca jamás en la vida me he planteado un momento en el que dejé de estar con mujeres en círculo. Eso, en realidad, esa es la razón de mi existencia, ¿no? O sea, el parto, sí, claro, pero las mujeres son la razón de mi existencia y estar en círculo, ¿no? Yo creo que cuando estamos en círculo, algo nos pasa que como que se nos despierta la empatía, nos volvemos todas mamás, aunque no hayamos sido mamás, y todas tenemos como una capacidad de cuidarnos increíble. Cuando estamos en juicio se nos apaga, en círculo se nos apagan los juicios, ¿no? A lo mejor cosas que en el café con tus amigas criticarías un montón, en círculo, en un círculo sostenido para eso, se te apaga eso y al contrario, es como, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo le ayudo a esta mujer? Y hoy la entiendo, Sí. ¿no? Entonces, a mí el poder de las mujeres me parece que tiene la potencia de transformar el mundo, porque sí creo que somos muy mágicas y somos mucho más mágicas juntas. Totalmente. Y estos ritos de paso me parecen fascinantes y creo que parte de esto lo hablas en tu libro, en tu nuevo libro de los 4 momentos, que ahorita nos vamos a entrar mucho a la carnita de tu libro. Pero ¿cuáles para ti son los ritos de paso más importantes para las mujeres? Bueno, yo creo que lo importante es honrar los ritos de paso. Y eso es lo que no estamos haciendo, lo que se nos está olvidando, ¿no? Y entonces ahorita vemos un boom en redes sociales con los baby blessings o los blessing ways, que me parece fantástico. Pero es que llevábamos un montón sin hacerlo. Claro. Y se hacía a través de la iglesia, ¿no? En un país como México, que es principalmente católico, los ritos de paso equivale a los sacramentos de la iglesia, ¿no? Y en otras religiones tienen otros nombres, pero es lo mismo. Es el bautizo, que nace una persona y entonces la presentamos ante su tribu y le ponemos un nombre, Claro. ¿no? Antes, o en otras regiones, pues a lo mejor el nombre iba a ser dado por el chamán y le iban a poner pájaro azul de pico morado, o sea, y ese iba a ser el nombre de tu hijo, pues ahí está. Pero era nombrarlo, ¿no? En la cultura vasca se dice todo lo que tiene nombre existe, ¿no? Entonces, nombrarle, darle nombre a ese bebé, todo lo que tiene nombre existe. Entonces ya eres parte, ya existes, ¿no? Pero eso, pues, es el primer rito de paso de todos, hombres y mujeres, lo que sea. Pero después viene la menarquía. A mí la menarquía me parece un rito de paso, pues, potentísimo y súper descuidado. Súper descuidado porque, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no descuidarlo también? ¿Por qué no esconderlo también? Las niñas merecen ser recibidas al otro lado del portal con belleza, recordándoles que son poderosas, que son creativas, que son grandes, que pueden, en lugar de esconderlas en un baño y darles un paquete de toallas y que no se les note, que no se te note que te baja. Que nadie sepa. Que nadie sepa, que te dé muchísima pena, que te dé muchísima pena, ¿no? Entonces, a mí, pues creo que o sea, digo, porque todos los demás, de alguna forma, parir me parece que es un rito de paso potentísimo, pero no todas lo van a vivir, unas porque no quieren y otras porque no pueden, y todo bien. Pero menstruar, la mayor parte de las niñas van a menstruar, Claro. ¿no? Entonces, pues hay que cuidar ese. Claro. ¿Y qué onda con la menopausia cuando dejas de menstruar? Híjole, hermana.
Yo estoy entrando a la perimenopausia y esto está espectacular. Esto está muy interesante. Se siente como una adolescencia otra vez. Está muy chistoso. O sea, está muy chistoso porque, y lo platico con amigas que están como en este mismo momento, o sea, es como que me miro en el espejo y digo, ¿y hoy quién eres, güey? Como me pasaba cuando estaba en secundaria, ¿no? ¿Y hoy qué va a ser tu pelo, güey? ¿Hoy va a ser chino? ¿Hoy va a ser lacio? ¿Hoy va a ser más blanco? O sea, ¿qué onda? ¿No? Unos días me veo más arrugada, otros días ya no me veo arrugada, unos días me crecen las chichis impresionante, pero luego no, pero luego sí, pero la cadera, pero esto está interesante, güey. Y yo nunca pensé decirlo y esto, yo no he dejado de menstruar, entonces no lo sé. Yo siempre he sido una fan de mi menstruación, pero como estoy viendo que se va a poner esta adolescencia en la que estoy, puedo entender que ese día en que dejas de menstruar puede ser muy liberador, ¿no? Puede ser muy liberador. Para mí todavía no lo vivo así. Pero bueno, dentro de como la filosofía de todas las que han estado antes, es como imaginar que esta sangre que ha estado ahí cosechándose siempre para servir a la vida, para servir a los otros, entonces empieza a guardarse en nuestro caldero para entonces poner, o sea, servirnos a nosotras mismas y entonces poder ser sabiduría. Es como yo creo que se va a ver esto. Sí. Todavía no puedo compartirlo desde la experiencia, pero sí como desde pues esta intuición. Con algunas mujeres que lo he platicado, que ya están activamente en la menopausia, ¿no? Porque supuestamente menopausia es ya cuando llevas 12 meses sin menstruar, Exacto. ¿no? Y dicen que obviamente lo difícil es, digamos, el periodo de irregularidad en lo que Exacto. llegas, que puede ser 1 año, 2 años, a veces 3 años, pero ahí es donde de repente te baja, de repente no, Sí. todo eso, como que esos cambios hormonales. Pero dicen que una vez que llegas, o por lo menos estas personas, fueron como 10 mujeres que me lo compartieron, Así es. me dijeron que nace la sacerdotisa, o sea, Así que es. nace una fuerza, una potencia, una fuente mucho más segura, Sí. ¿me entiendes? Conectada con mucha sabiduría. Y en el fondo me dio muchísima curiosidad. No, yo te entiendo, yo igualita, es que somos parecidas. Yo idéntica, yo te digo, en esta adolescencia ya lo anhelo. Sí. Sí lo anhelo, digo, ya quiero estar ahí del otro lado con las sacerdotisas, porque esto qué pedo. Sí. Totalmente. A mí me gustaría, ya que nos adentramos en esta conexión de las mujeres y los ritos de paso, que platicáramos un poquito acerca de tu nuevo libro, de los 4 momentos. Lo dividiste en 4 Sí. momentos, 4 fases, por así decirlo, Sí. que es la niña salvaje, Ujú. la doncella, Sí. la madre Sí. y la sabia, La anciana. la digamos. anciana sabia. Por aquí lo tenemos, pero sí. Ujú. Cuéntanos un poco acerca de esos 4 momentos. Te cuento. A ver, lo primero que voy a decir es que la señora escribió, ¿eh? Así de cuéntanos un poco de los 4 momentos, pero la señora escribió el prólogo. O sea que, bueno, no Tuve sé. el honor de que me invitara a Maya a escribir el prólogo de su libro y la verdad fui fan. Y quiero que compartas con quien nos esté escuchando hoy acerca de estos 4 momentos que Sí. me parecen cruciales. Bueno, a ver, te cuento. Mis 4 momentos, que son los de todas, en efecto, están divididos en 4 y después tiene un quinto, que es como un cierre que para mí fue como una cosa muy, muy íntima y muy poderosa. Este libro es una guía, es un mapa. No es nada del otro mundo. Es un libro en realidad muy sencillo, pero que yo necesitaba escribir. Y tú sabes muy bien que necesitaba escribirlo desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo estaba esto gestándose dentro de mí, no sabía muy bien por dónde. Un día me llegó el nombre y yo no sabía ni qué quería decir el nombre, pero después entendí que el nombre quería decir eso, ¿no? Entonces, el libro es un comparativo entre nosotras las mujeres y digamos que las diferentes edades por las que transitamos, los diferentes momentos por los que transitamos, en comparativo con las edades de la Tierra, los momentos de la Tierra, o sea, las estaciones. Estaciones, las fases lunares, Las fases las mareas, lunares. que vienen también en 4 etapas. Exacto. Y el día, algo me puso, me dio la labor como de entender y de clavarme en son los diferentes momentos del día, cómo se vive la mañana. Y de pronto empezar a sentir la mañana justo como una niña, ¿no? Y recordarme niñas en las mañanas. Y luego cómo ya en la noche profunda, cómo entonces somos esa sabiduría, ¿no? Y cómo a la mitad del día somos así el sol radiante, entonces somos esa doncella, somos el verano, somos
la fertilidad así dispuesta, ¿no? Entonces, es un mapa que va por ahí. Hablo mucho de la diosa y de las diferentes caras de la diosa. La diosa ha sido el hilo conductor de mi existencia desde que tengo 20 y pocos años. Entonces, hablo mucho de ella. ¿Cuál es el contacto con la diosa? ¿Cuál es el contacto con la diosa? ¿Desde cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Yo creo que yo tendría como 22 años. Como 22 años vivía afuera, estaba viviendo en el extranjero en ese momento y pues llegó, se empezó empecé a entender lo divino como femenino. No tenía como mucho espacio, tenía 22 años, estaba estudiando la carrera, tenía como 5 trabajos, entonces, de hecho, de eso hablo en el libro en algún punto. Para mí era como y sentía el llamado inmenso de lo que yo llamo la diosa, no así de, mírame, 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 atiéndeme, 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 atiéndeme. Y yo de decir, por favor, es que ahorita no puedo, estoy en la tierra, estoy en lo terrenal absoluto, en mi bici, yendo a la universidad, con mi casquito, o sea, ahorita no puedo, dame chance tantitito. Pero sentía el pulso desde chiquita, a los 22 eres chiquita, ¿no? Entonces, desde ahí siento que este Dios que me habían contado que era solo masculino, por ahí fue como de, ¿y si es niña? ¿Qué pasa si Sí. es femenino, no? Eso está muy interesante porque últimamente he conocido a varias mujeres muy potentes que están conectadas con la diosa. Se me hace muy interesante esa relación, ese descubrimiento y ese recordar. Sí, y creo que aquí algo que es como importante, porque sí, yo sí creo que hay como un despertar de la diosa, ya viene gestándose desde hace unas cuantas décadas, pero habemos muchos que ya nos atrevemos a hablarlo así como mi religión es la diosa, y ya está, ¿no? La diosa, a diferencia de las religiones como muy masculinas, muy patriarcales, la diosa incluye a lo masculino, Sí. porque la diosa da a luz a lo masculino, ¿no? Podríamos hablar aquí de la diosa, otra, o sea, pero ¿cuántas diosas hay en diferentes culturas y tal que dan a luz a sus hijos que después son sus consortes, ¿no? Claro. O sea, entonces, bueno, no nos vamos a clavar en eso, pero sí. Y un poco en este libro sé que los 4 momentos, ¿no? Digamos, estas 4 fases y cada una que representa, si les pudieras relacionar con las estaciones, ¿cuál es cada una? ¿Cuál es cada una de las diosas? No, ¿cuál es cada una de las 4 etapas? De Los las 4 etapas momentos con la luna. con las estaciones. Con las estaciones. Ok, la primavera es la niña, ¿no? La primavera es la niña y como este despertar, o sea, los botoncitos que van abriendo, o sea, no tengo que explicarlo demasiado, ¿no? Y en el libro lo explico demasiado y es como una visión también muy poética porque a mí me conmueve mucho la naturaleza. Entonces sí creo que se ve bastante evidenciado en el libro. Es así de, hablo de las nubes y lloro, ¿no? Entonces, bueno, la niña es la primavera, luego la joven, la doncella, la guerrera es el verano, ¿no? Y es esta joven que somos en nuestros 20s por ahí, donde justo vas a la vida y no sabes ni a dónde vas, pero vas a la vida, ¿no? Sí. Y así de, ahorita me hago aquí una lanza a ver cómo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues esa. Y luego la madre es el otoño, ¿no? Que es la época de cosecha. O sea, donde ya están las calabazotas, ¿no? Ya está toda la papa, toda la cosecha del año ya se dio. Y entonces, pues esa es la madre. Y luego, por último, la vieja, la sabia, la anciana, pues es el invierno. Totalmente, llena de completa sabiduría. ¿Qué es lo más importante resaltar sobre cada momento? ¿De la vida? De tus libros. De mis libros. De cada momento. Pues mira, yo creo que depende, pues aquí sí va a depender muchísimo de quién lo lea, ¿no? Hay quien me ha dicho, oye, se lo quiero enseñar a mi hija, pero no sé si quiero que lea a los demás, ¿no? El de la doncella. O sea, pues bueno, pues está bien. Creo que sí es un libro que se puede leer fraccionado, ¿no? Y que va a depender, o sea, la relevancia va a depender de quien lo lea. Habrá para quien sea una gran revelación encontrarse con todas estas diferentes caras de la diosa. Habrá para quien sea una gran revelación y un gran mapa poderse conectar con las estaciones de la forma en la que lo propongo. Hay muchas como tareitas y como estrategias. Habrá quien le encante eso y habrá quien diga, ay, no, qué hueva hacer las tareas, ¿no? Entonces va a depender mucho. De cada quien. Para mí, lo más, o sea, hay muchas partes autobiográficas, entonces
Digo, a mí, ahí está Sí. mucho de mí, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Divino, divino. Y me gustaría preguntarte un poco acerca también de cómo eres dula de fin de la vida Ujú. y dula de nacimiento, de llegada de vida. ¿Qué pasa en estos momentos tan intensos cuando estás justo entre el umbral, entre la vida y la muerte? O sea, cuando estamos próximos a morir. Próximos a Mira, morir y próximos a llegar. y próximos a llegar. Pues mira, a mí me gusta contarlo más que como, o sea, como es, por como dice la ciencia, ¿no? Yo como me lo imagino y como lo recuerdo también, es un poco como ya te lo conté, ¿no? Como escuchar ahí a lo lejos, ¿no? Esta voz que te va guiando, ¿no? Esta luz que te va guiando. Da miedo, sí, da miedo salir en el caso de los bebés, ¿no? O sea, puede ser que dé miedo salir del líquido, de pronto estar en los huesos de mamá y de pronto salir al aire, ¿no? O sea, está cañón. Pero es como este acto de fe absoluto a que cuando nazcamos vamos a abrir los brazos, así como abren los bebés y nos vamos a fundir con el todo. Me parece que justo en el nacimiento encontramos las claves para la muerte. Es lo mismo. O sea, solo vamos a nacer otra vez. Solo vamos a nacer otra vez a otros brazos, a otra inmensidad, a otra eternidad, a otra luz, a otro Dios. Claro, ¿No? claro, claro. ¿Qué te ha impactado más? ¿Una madre que da luz por primera vez o un hijo que sostiene la mano de su madre al morir? No he tenido la oportunidad de ver a ningún niño que sostenga la mano de su madre al morir, pero me parece que solo por la imagen, pues yo creo que como impacto, pues eso. Pues eso. Y no es cierto. Estoy diciendo una mentira. Claro que sí lo he visto. Pude estar con mi mamá cuando se murió su mamá. Ya no era una niña, ¿no? Ya no era una niña, pero ver a mi mamá sostener a su madre fue potente. Fue potente y a mí me transformó profundamente. Yo estaba embarazada. ¿Podrías compartir alguna experiencia, tanto en el nacimiento como en el final de la vida, que haya tenido un impacto duradero en ti? Como de acompañamientos. Pues mira, de pronto como que en los partos como que todo se me mezcla un poco y ya no, o sea, como que todas son una, ¿no? O sea, todas las mujeres se van transformando en una misma entidad que da a luz. Sí, no puedo negar que cuando me ha tocado acompañar la muerte en el nacimiento, pues sí, o sea, cómo se empalman esos dos momentos es durísimo, pero yo he encontrado muchísima belleza en poder acompañar a las familias a justo transitar esa muerte con belleza, ¿no? Esa muerte con belleza. Creo que la muerte hay que embellecerla. Totalmente, siento que la muerte la tenemos como enanejada, Sí, lejos, que nadie hable de ella, que sea sí, como este tema triste de negro, sí, solemne, ¿no? sí, Y creo que hay mucho más y por eso la celebración de Día de Muertos en México se me hace sí, tan linda, de totalmente. gozo, de cempasúchil, de flores, de baile, de risa, ¿no? De recordar. De recordar. Sí. En todo esto creo que hay un patrón en común, ¿no? De las mujeres en el nacimiento de sus hijos descubren una resiliencia muy interesante en sus cuerpos, en ellas mismas. Y creo que también las personas al morir, o por lo menos las muertes que a mí me ha tocado presenciar, noto mucha resiliencia, mucha valentía. ¿Qué Sí. has aprendido sobre la resiliencia humana al acompañar los comienzos como los finales? Bien, yo creo que nos cuesta mucho trabajo rendirnos a la posibilidad de ser resilientes. Queremos controlar un montón. Queremos saber cómo se va a morir nuestra mamá. Queremos controlar cómo se va a ver el funeral. Queremos que no sufra, pero queremos controlarlo todo. Y la realidad es que nunca en esos espacios no puedes controlar nada, Nada. güey. Sí. Nada. Entonces siento que la posibilidad para todos de aprender del nacimiento y de la muerte, particularmente de la muerte, está ahí, dispuesta, abierta, ahí está. La verdad no todo el mundo la agarra. Y ahí es cuando genera como muchísimo dolor y muchísima frustración
cuando no tomamos la posibilidad de rendirnos a la resiliencia que tenemos, que tenemos dada. Pero si te quedas en el trip de es que yo debí y es que mi papá quería y es que entonces ya no aprendiste nada, ¿no? Ya no aprendiste nada y creo que mucho nos quedamos ahí. Claro. Que creo que esos temas, por ejemplo, de la muerte es algo como muy complejo en este plano, ¿no? Que de repente, pum, se desconecta, especialmente mucho en la parte material, que dejas de Sí. ver a las personas, dejas de, como que esa historia se acaba ahí y tu historia sigue, ¿no? Es como el extrañar la parte física y todo eso. Siento que es muy complejo de entender y siento que muchas veces se llega a sanar cuando se abre la otra contraparte, no desde lo material, sino desde lo espiritual, Sí. energético, metafísico, como se le quiera llamar, y le damos un entendimiento distinto desde esa parte donde la línea sigue, nada más la Sí. materia se transformó, por así decirlo. Sí, algo que, no sé, que es como muy, a mí me gusta mucho pensarlo así, es que no porque la gente se muera, dejamos de relacionarnos con ellos. Sí. O sea, la relación cuando alguien muere simplemente Sigue. cambia. Sí. No es como ya se murió, ya se acabó y el amor, yo lo quería mucho. No, lo sigues queriendo. El amor no se acaba. La vida sí, pero el amor no se acaba. Y Sí. la relación sigue. Y los muertos necesitan tanto a los vivos como los vivos a los muertos. O sea, estamos compenetrados, no hay carne, pero hay un montón de otras Claro, cosas que no podemos explicar. totalmente. Y también creo que hay vidas que matan y muertes que dan vida. Totalmente. Muchas muertes que alimentan muchísimo cosas increíbles y divinas en nuestra existencia. Pregunta de cierre. ¿Hay Díganme. algo que quisieras compartir hoy con las mujeres que te están escuchando? Sí, me gustaría compartir con las mujeres como esto de lo que hablábamos de los círculos. Busquen círculos más allá de sus amigas, más allá de las primas, más allá del cotidiano. Busquen círculos de mujeres donde puedan llevar la conversación a niveles más profundos, porque se pone muy bien. Sí. Son estos círculos también de sanaciones muy profundas, ¿no? Exacto. Divino, queridísima. Muchísimas gracias. Gracias por compartirte, por compartir tu experiencia, compartir todo lo que has atestiguado, todo lo que has aprendido a lo largo de este camino de nacimientos y de muertes y acompañamiento a las mujeres. Y felicidades por esta nueva etapa de autora. Ay, muchas gracias, querida. Muy inspirada. Pues es que yo les quiero contar de todo lo que ella y yo sabemos de las vidas juntas, pero luego vemos qué onda. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Amaya.dula en Instagram. Perfecto. Para cerrarnos, me gustaría hacerte estas preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes algo corto, lo primero que te venga a la mente. Venga. Para ti, ¿qué es crear? Ser, ¿Cuáles emociones vives mientras creas? libertad, ¿Qué alimenta tu alma? la naturaleza. Uno de tus autores favoritos. Yo, Amaya Suárez, 10. Uno de los mejores libros que has leído. A ver, recientemente acabo de leer uno que se llama Haggitude, que es justo de estos tránsitos hacia la vejez, de Sharon Blackie. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. A ver, voy a tratar de decirlo lo menos grotesco profundo posible, pero pues mastúrbense y hagan ese momento sagrado. Este, Te amo, güey. El problema más urgente para la humanidad. Desde mi mirada, estamos en una crisis de cuidados. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Los cuidados. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Híjole, tantas, pero París. Por último, ¿cómo defiendes tu derecho a crear? A través de mi voz. Hablando mucho. Divino, porque Sí. siento que tus palabras tienen mucho impacto en las mujeres. Gracias, querida. Gracias por compartirte. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Gracias a ti que nos estuviste escuchando el día de hoy. Cualquier comentario, pregunta, déjanos ahí en los comentarios para hacérsela a Maya. Los invito a que se suscriban y nos sigan en todas las plataformas. Estamos en YouTube, en Amazon, en Spotify, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y muchísimas gracias por conectar con este espacio.